Saludo en esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, el verso 36, y vamos a leer ese único versículo de manera unánime. Lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Vamos a tener una palabra de oración con nuestra hermana Magali. Amén. Sí, Señor, una vez más estamos ante ti, Señor. Queremos meditar en tu palabra, Señor. Que seas tú tratando con cada uno de nosotros, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, y que tu palabra more en nuestros corazones a fin de que por ella vivamos, caminemos y andemos haciendo tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. A veces cuando un cristiano da una opinión respecto a un tema X, concerniente mayormente con las escrituras, o a veces analizando la actitud de alguien, se levantan dos posturas. Hay algunos que dicen lo que dice esta persona con respecto a de esta persona, porque está diciendo que el actuar es contrario a la escritura, es verdadero, y tenemos que ser veraces, tenemos que defender el evangelio, y es verdad, tenemos que defender el evangelio. Pero por otro lado dicen otras opiniones, no, nosotros tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser compasivos. La palabra del Señor nos manda a ser compasivos, y el versículo que usted acaba de leer dice: sé pues misericordiosos. Y a la luz de las escrituras, ambas posturas estarían correctas. Entonces, ¿cómo debemos actuar los cristianos cuando damos una opinión, cuando hacemos un juicio? ¿Tendremos que juzgar o no tendremos que juzgar? ¿Estamos para decir yo no soy alguien para juzgar a alguien? Veamos qué nos dice la escritura, y por eso vamos al famoso Sermón del Monte. Vaya al Evangelio de Mateo. Vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. También vamos a ver otros pasajes bíblicos. Pero quiero decirle que en el Sermón del Monte, el Señor Jesús enseñó acerca del juzgar a los demás. Y Él fue muy enfático, muy claro cuando declaró: no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso usted lo encuentra en el verso 1 del capítulo 7 de Mateo. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Algo similar usted va a encontrar en Lucas 6:37. Ahora, solo el Señor es conocedor de todas las cosas. En otras palabras, Él tiene toda autoridad para juzgar a los seres humanos, porque nosotros somos creación de Dios. Entonces, el Señor Jesús, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos tienen toda la autoridad para juzgar a sus criaturas. Dios es el juez justo, y todo juicio le pertenece a Él. Yo le voy a leer, usted manténgase allí en Lucas, yo le voy a leer lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 8, dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Mire, Dios es un juez, y es un juez justo. Por eso usted y yo, como creyentes, y sobre todo como creyentes llenos del Espíritu Santo, debemos actuar con misericordia. No debemos juzgar apresuradamente a los demás. Y sobre todo tenemos que vivir como sal, como la luz del mundo. Por lo tanto, es importante que tengamos misericordia y prudencia en nuestras opiniones. Como un primer punto, quiero que analicemos la declaración del Señor Jesús. Le encontramos ahí en el verso 1, pero el verso 2, mire lo que dice allí en Mateo capítulo 7. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados,
y con la medida con que medís os será medido. Entonces quiero que al analizar esto del juzgar a los demás, quiero que entendamos que Dios quiere que usted y yo aprendamos a relacionarnos. Porque nosotros como la iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos formados por santos. Recuérdese que santos significa separado. Somos humanos imperfectos, tenemos dificultades. Y tenemos dificultades cuando nos relacionamos. A veces, como le decía días atrás a la hermana Evelyn, una palabra en una conversación se malinterpreta. Una coma, acentuar. Entonces, a veces cuando damos una opinión, la otra persona nos puede malinterpretar. O a veces la manera como estamos dando esa opinión contradice muchas veces lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, tenemos que ser prudentes, porque usted y yo estamos sujetos a enfrentar disputas, enfrentar controversias. Mire, cuando usted va a Primera de los Corintios, en el capítulo 1, si alguien puede leer en Primera de los Corintios, capítulo 1, los versos 11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé que hay entre vosotros. Contiendas, quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de apóstol. De Apolos. Y yo de Mire, en primer lugar vemos que habían unas personas de Cloé, tal vez unos hermanos. Muchos dicen, a veces yo he escuchado comentaristas bíblicos que dicen que eran comerciantes que hacían lo que hoy podríamos decir servicio de envíos. En ese tiempo un servicio de envío muy antiguo. Y ellos se comunican con el apóstol Pablo y dice, en la iglesia de Corinto hay contiendas, hay problemas. Tanto que uno dice que es de un grupo, otro dice que es de otro grupo y así. En otras palabras, en la iglesia en Corinto había división. Y mayormente, ¿por qué? Porque uno dijo de esto. A mí tal vez es como que yo le dijera, a mí me gusta la forma de predicar del hermano Pablo. Otro dijo, no, es que a mí me gusta la postura teológica del hermano Pedro. O no, a mí me gusta cómo es un predicador fogoso, muy pentecostal el hermano Apolos. Y por esas cosas que no deberían llevar a contiendas. En la iglesia de Corinto había contiendas. Y usted ya sabe, porque no es la primera vez que tocamos la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había un sinnúmero de problemas. Pero, ¿por qué? Porque a veces no sabemos expresarnos. O porque nuestras opiniones no están centradas en la palabra. Entonces, a veces una opinión mal expresada puede llevarnos a problemas. Y nuestro Señor Jesús no espera que usted y yo seamos perfectos, pero sí espera que seamos sus discípulos. Es decir, que estemos dispuestos a aprender. Si yo estoy diciendo las cosas mal, si mi manera de cómo yo opino no es de edificación, voy a cambiar. El Señor Jesús exige de nosotros que seamos éticos. Ético tiene que ver con sinceros, honestos, verdaderos, pero que también seamos misericordiosos. Por eso es que Él dijo, sé pues misericordiosos, o sé misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio un ejemplo. Usted conoce aquel pasaje que está en Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y cuando usted y yo estudiamos, y hemos estado estudiando ya creo que va a ser un año, el Sermón del Monte, no hemos estado estudiando todos los cultos, pero a veces una vez en el mes traemos una reflexión sobre el Sermón del Monte. Vemos que el Sermón del Monte es un código ético para usted, para mí, para los siervos de Dios, mostrando cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos ante una acción incorrecta. Miren, es decir, hay algo incorrecto, ¿cómo yo tengo que saber actuar en ese momento? Ahora surge la pregunta, entonces nadie debe ser juzgado porque la Biblia dice, no juzguéis, y el Señor está diciendo, no juzguéis, entonces, no hay que hacer ningún juicio. Esa es una postura extrema. Eso es no entender lo que el Señor Jesús nos estaba enseñando. Porque entonces ningún creyente puede hacer ningún tipo de juicio, opinión o declaración. Y si así fuera, nuestro Señor se estaría contradiciendo. Porque Él nos advierte que debemos prestar atención a algunas personas que actúan como lobos vestidos de ovejas. Mire lo que dice en Mateo capítulo 7, ahí mismo, pero mire lo que dice el verso 6. El verso 6, estamos en Mateo, el verso 6. Mateo 7, 6. Recuérdese que ese es el pasaje central de la meditación. Mateo capítulo 7, el verso 6. No sea que los pisoteen y se devuelvan y Dios despedace. Entonces, mire, aquí el Señor Jesús está hablando de unos perros y de unos cerdos. No está hablando literalmente de estos animales. Está hablando de personas. Entonces el Señor se está contradiciendo. Porque Él dijo hace un rato, no juzgué, y ahora está diciendo, hay algunos que se comportan como perros. Hay algunos que se comportan como cerdos. Lo que el Señor nos quiere decir es que nuestro juicio debe ser un juicio lo más equilibrado posible. Y para que sea lo más equilibrado posible, no tenemos que caer en extremos. No debemos caer en sentimentalismos, en ideas del hombre, sino en la palabra del Señor. Porque el Señor, recuérdese, en el libro de Mateo, creo que es en el capítulo 24 o 23, sí, capítulo 23 de Mateo, el Señor comienza a decir, ay de los escribas, ay de los fariseos, ay de los intérpretes de la ley. El Señor juzgó la conducta de los escribas y los fariseos. Pablo estaba haciendo un juicio sobre los cristianos, sobre la conducta de los cristianos en Corinto. Y usted lo va a leer alrededor de las demás epístolas. Cómo el apóstol Pablo tenía que resolver, hacer un discernimiento, dar un juicio, pero no un juicio destructivo, sino un juicio que sea para edificación, para corrección. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Si alguien puede leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, los versos 14 y los versos 15. Yo voy a leer otra cita. Primera de Tesalonicenses 2, 14 y 15. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Amén. Mire, ahí el apóstol Pablo está jugando la actitud de los hermanos de Tesalónica y admira la actitud.
Pero también habla acerca de hay algunos que fueron contra Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Yo le voy a leer. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. En otras palabras, hacer un juicio, probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, estos pasajes bíblicos que acabamos de leer nos muestran que el juicio que involucra a una persona no puede ser ignorado. Sin embargo, usted y yo debemos tener presente que no somos el Señor, que no somos Dios, que solamente Dios tiene pleno conocimiento de la naturaleza humana. Yo le voy a leer lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versos 24 y verso 25, dice así de la siguiente manera: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor conoce. Hay un versículo que dice que el Señor, hablando de Dios, conoce, pesa los corazones. ¿Cuál es el juicio que el Señor censuró allá en Mateo 7? Mire, cuando el Señor utiliza esta palabra no juzguéis, en las Escrituras, en el libro de Mateo se utilizó un verbo en griego que es el verbo krino. ¿Qué significa esta palabra? ¿O qué significa este verbo? Significa decidir, significa elegir, significa aprobar, significa estimar, significa preferir. ¿Esto qué nos está enseñando? Que no debemos juzgar a alguien únicamente en función a nuestras observaciones. En otras palabras, no debemos juzgar solamente por la apariencia personal. Con esto no significa que porque toco este tema, entonces, bueno, si yo veo a una persona que dice que es creyente, pero su forma de vestir está contraria a la Escritura, no puede hacer un juicio. Tengo que llamarle la atención. Mi hermano, mi hermana, esa no es la manera como un cristiano tiene que vestirse conforme a las Escrituras. Ahora, si él es un verdadero cristiano, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a corregir. Tampoco no tengo que caer en el extremo de decir, ese es un hijo del diablo. No, tengo que conocerlo. Tengo que saber por qué, si él dice que él es un cristiano, su apariencia personal contradice. Tal vez él nunca recibió la enseñanza. Tal vez en la iglesia donde él congregaba era una iglesia muy liberal, donde decían, no, vístase nomás. Entonces tengo que hablarle por la Escritura. Tal vez un creyente recién convertido. Tal vez ha estado apartado. Entonces tengo que primeramente conocer antes de dar un juicio. No dejarme guiar. Recuérdese que cuando el profeta Samuel va a la casa de Isaí y Dios le había dicho que allí iba a estar el futuro rey de Israel, le presentan al primogénito. ¿Y cuál fue el pensamiento de Samuel? Este es el varón que Dios ha elegido. ¿Y qué dijo Dios? Yo lo desecho. Entonces, vuelvo a decir, nuestro juicio no debe ser llevado únicamente por nuestras observaciones, por mirar solamente lo que ven nuestros ojos. El mismo Señor fue juzgado por escribas, por fariseos. ¿Por qué? Porque él comía con pecadores y publicanos. Se equivocaron. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús era llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan a no juzgar, no admitir falsos rumores, no levantar falso testimonio contra nadie. Es que, por ejemplo, si alguien a usted le dice, oiga, ¿sabe? Supe esto de tal persona. Si usted no tiene una prueba segura, si no hay
evidencia, solamente es un rumor. Usted mejor no se deje llevar por ese rumor. Pero si yo escucho, es como que a mí dijeran, oiga, ¿sabe que tal cantante cristiano ha dicho esto? Y yo de una digo, no, es que ese ha de ser un hijo del diablo. Yo me estoy dejando llevar por lo que me dijo el hermano. Puede ser que lo que me dijo el hermano es verdadero, pero también puede ser falso. Entonces no me tengo que dejar llevar, sino que si yo quiero dar un juicio, ¿qué es lo que debería hacer yo? Informarme, buscar evidencia segura, y ahí yo podría dar un testimonio. Le voy a poner, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque en estos días, usted sabe, falleció el Papa Francisco, y hay opiniones dentro de la iglesia evangélica, el mundo allá, unos que lo condenan, otros que lo exaltan, lo ponen como ejemplo. Si nosotros vamos a la luz de la palabra de Dios, el hombre, y no solamente él, sino mayormente la iglesia católica, usted sabe, que están enseñando un evangelio falso. Un falso evangelio. Ahora, yo no voy a decir, ¡ay, qué bien que se murió! No. Aún aquí, si usted estuvo presente cuando él estuvo enfermo, nosotros dijimos, si es posible, ore, pero ore para que él tenga un verdadero encuentro con Cristo. Lo más probable, por las últimas declaraciones que este hombre hizo, nos hacen ver que él nunca se arrepintió. Y si él no se arrepintió, a la luz de la Escritura, no yo, pero a la luz de la Escritura, él se condenó. ¿Por qué? Porque la condenación, ¿qué es? La condenación, si usted va a el Evangelio de San Juan, mire, capítulo 3, el verso 16 y luego el verso 17. Verso 16 que usted lo conoce muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y mire lo que dice el siguiente versículo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces uno puede decir, él sí creía en Jesús, pero mire lo que dice el siguiente versículo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y usted se analiza, y yo creo que usted lo ha analizado, el 90 o el 70% de las doctrinas que hoy enseña la Iglesia Católica no tiene nada que ver con las Escrituras. No tiene nada que ver con las Escrituras. Mayormente son encíclicas, son tradiciones de los papas, dichos de los papas. Y cada vez los papas se fueron alejando de las Escrituras. Entonces, nosotros no somos el árbitro, el juez santo, pero a la luz de la Escritura, si este hombre se hubiera arrepentido, si este hombre hubiera tenido un verdadero encuentro con Cristo, él hubiera dicho las cosas. Ahora, nosotros debemos orar por la familia, porque tenía familia. Para que sean consolados, sí, pero sobre todo para que el Evangelio les sea alumbrado. Miren lo que pasó en Esmeraldas. ¿Debemos orar por las personas de Esmeraldas? Sí, tenemos que orar porque Dios dé fortaleza, consuelo, han de estar con miedo, todo eso. Pero también debemos orar para que lo que vivieron les despierte su mente. Para que esta experiencia los lleve al arrepentimiento. Entonces, a veces queremos ser muy compasivos, pero ¿de qué sirve si yo sé que mi familia, un amigo, un vecino se está perdiendo? Yo le digo, vecino o amigo, voy a orar por usted, pero si no le predico el Evangelio, tarde o temprano
Él va a morir, sea que muera en ese día, sea que muera un mes, después de un año, 20 años, Él va a morir. Y si yo no le prediqué el Evangelio, y si yo no le confronté con la verdad de que si Él muere en sus delitos y pecados, ¿a dónde se va a ir? Se va a perder. Si verdaderamente somos compasivos, si verdaderamente somos misericordiosos, tenemos que hablarle con amor, pero también hablarle con valentía y decirle que en la condición que Él está perdido. Pero para eso vino Cristo, para salvar a los que estaban perdidos. Pero, ¿qué herramienta nos ayuda a dar un buen juicio? Mire lo que nos dice, volviendo a Mateo capítulo 7, el verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, algo que nos va a ayudar a dar un buen juicio es que tenemos que primeramente hacernos un examen a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no caigamos en este juicio crítico, para que no caigamos en este juicio precipitado, para que no caigamos en este juicio sin equidad. Miren, en la Biblia usted va a ver muchos hombres que dieron un juicio. Si usted va a 1 Samuel capítulo 12, usted sabe que ahí ya David había pecado y llega un sacerdote, un profeta, el profeta Natán. Pero mire cómo lo confronta Natán. Le cuenta una parábola. Le dice, mira, había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y su vecino era un hombre pobre que tenía tan solo una oveja. El rico recibió visita. ¿Y qué hizo el otro? El rico le fue y le quitó la pobre ovejita del pobre. La única ovejita del pobre. Esto lo llenó de ira al rey David. Pero ahí lo confronta. Pero mire, ¿por qué? Porque lo lleva a reflexionar a David esa actitud. Pero él estaba cometiendo esa misma actitud. Mire el juicio de David. Ese hombre es digno de muerte. ¿Qué le dijo el profeta Natán? Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y según el juicio de David, ese hombre tenía que morir. Y en la ley estaba así, porque él era autor intelectual de un homicidio, pero además era adúltero. Y según la ley tenía que morir. Pero Dios, ¿cómo actuó con David? Con misericordia. Ahora, si Dios actuaba y le cortaba la vida a David, ¿estaba mal? No, porque si Dios decide, por algo ha de ser. A veces nosotros queremos juzgar a Dios. ¿Y por qué Dios hizo así con este y no con este? Usted déjelo a Dios. Dios es el que conoce. Dios es el que conoce. Nosotros no. Pero estas cosas están escritas para que nosotros tengamos madurez, para que nosotros sepamos afrontar. Y por eso, antes de preferir un juicio, tenemos que hacernos un autoexamen. Porque muchas veces buscamos erróneamente faltas en los demás, los juzgamos, pero ignoramos nuestras propias faltas, que a veces son hasta más graves que las que cometieron aquellas personas. Entonces hay una inconsistencia en un juicio crítico. Y quien posee el espíritu de la crítica va a incurrir en graves consecuencias. Por eso es que el Señor Jesús ya dijo en el verso 2 de Mateo, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. Mire, los escribas, los fariseos, ellos eran expertos en juzgar. ¿Se recuerda? Trajeron a la mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Trajeron para qué? Para tentar al Señor Jesús. Pero según la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel, no solamente tenía que estar la mujer allí, tenía que estar el hombre. ¿Pero por qué? Porque ellos buscaban una ocasión para hacerlo caer al Señor. A veces la gente utiliza las leyes, y usted lo ve hoy, ¿para qué? Para hacerle mal al otro. Es como hoy en nuestro país,
Un grupo político dice que el uno es ladrón, el otro grupo político dice que el otro es ladrón. Ambos utilizan la ley para acabar al otro. ¿Por qué no utilizan la ley para examinarse a sí mismos? ¿Por qué no utilizan la ley? Ante ellos creen que ellos son perfectos, cuando ambos bandos están manchados con corrupción. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se aleja de Dios, y se pone a él por encima de la ley, muchas veces va a cometer peores errores que los que dice que otros cometieron. Entonces, hermanos, no tenemos que ser inconsistentes en nuestro juicio. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando toca el tema de la Santa Cena, ¿qué dice? Que debemos examinarnos a nosotros mismos. Por eso es importante la Santa Cena, porque nos hacemos un examen a nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar juzgar precipitadamente? Empecemos por ser conscientes de que tenemos defectos, de que tenemos imperfecciones. Y aunque no nos guste cometer errores, los cometemos. Necesitamos relacionarnos con las personas, conocer. ¿Y cómo debemos conocer? Con el mismo amor de Cristo. Con ese amor que Él tuvo por nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, el verso 10. Romanos, manténgase una manito en Mateo 7, pero vaya a Romanos capítulo 13, el verso 10. Lea, mi hermana. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si yo quiero aplicar la ley a alguien, ¿cómo la tengo que aplicar? Con amor. ¿Cómo yo tengo que aplicar la ley? Con amor. Por eso es que el Señor Jesús, cuando le traen la mujer, ¿qué les dice el Señor Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos fueron acusados. El Señor Jesús tenía plena autoridad para lanzar la piedra, pero no la lanzó. ¿Por qué? Porque Él aplicó el amor. Porque Él aplicó el amor. Ahora, esto no significa que nosotros no debamos exhortarnos. Cuando usted dé una exhortación, cuando un padre debe castigar a su hijo, porque a veces evita el castigo físico. No, hermano, la Biblia habla acerca del castigo físico. Pero el castigo físico tiene que ser en un momento determinado. No puede ser antes de la enseñanza, no puede ser antes de que usted le inculcó la ley. El problema es que muchos padres de familia cristianos no le enseñan la ley de Dios a sus hijos. Y quieren aplicar el castigo, pero ¿sabe cuándo? Cuando ya están hartos de la condición del hijo. Y lo aplican por desesperación, lo aplican por ira, lo aplican porque se sienten avergonzados. No. La aplicación de un castigo debe ser aplicada por el amor. En otras palabras, cuando el padre se ve precisado o tiene que aplicar el castigo físico, al primero que le va a doler es a Dios, a Él. Recuérdese cuando Dios tuvo que aplicar el juicio del diluvio. Dice que a Dios le dolió, le pesó. Dios le pesó. Pero eso era lo necesario, porque si no, la humanidad se hubiera acabado. Entonces, hermanos, no podemos olvidar que usted y yo fuimos alcanzados por la gracia y debemos tratar a todos con el mismo favor, con el mismo merecimiento que recibimos. Así que en lugar de juzgar, oremos. Primeramente ore. Si usted tiene que hablar con un hermano, con una persona, con un familiar, que la actitud de aquella persona, primeramente ore. Ore por lo que va a hablar, por aquellos pecados que esa persona está cometiendo. Si usted sabe que su familiar está haciendo algo malo y usted tiene que confrontarlo, o que un hermano, o a veces el que está al frente, sabe que un hermano está haciendo mal, yo primero tengo que orar
¿Para qué? Para tratar, pidiendo al Señor que nos dé sabiduría y que aún le conceda a esa persona una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, porque tenemos un Dios que es bueno y misericordioso. Y por último, mire lo que nos dice los versos 4 al 6 de Mateo 7. Dice así: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor Jesús, saca primero la viga en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ya leímos en el verso 2 que nos dice: con el juicio con que juzgáis seré juzgado. Si nosotros somos severos, ¿usted cómo cree que será la severidad de Dios? ¿Cómo sería la severidad de Dios si Él actuara? ¿Cómo sería la severidad de Dios? Mire lo que nos dice en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Los versos 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mire, este versículo es muy claro. Tenemos la bondad, pero también tenemos la severidad de Dios. Mire, por un lado, por eso es que a veces por ahí tocan los testigos: no, es que Dios no tiene un infierno, eso del infierno. Pero la Biblia habla acerca que hay la bondad, pero también hay la severidad. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Mire, hay males que surgen de las preocupaciones. El apóstol Pablo dice que debemos considerar la bondad como la severidad del Señor. La bondad de Dios se revela a través de la salvación en Jesucristo, y la severidad se utiliza hacia aquellos que pecan deliberadamente y no se arrepienten de sus pecados. Por eso, mire, nosotros cuando tocamos a una persona: ay, se murió con la noche de tal, y él era buena persona. ¿Qué dice Romanos 3:23? 3:23. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Mire, y usted sabe que el verso 10 dice: como está escrito, no hay justo ni a uno. Mire, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Ay, es que esa persona es bondadosa. Si esa persona verdaderamente no ha tenido un encuentro, puede tener una bondad humana, esa bondad humana, pero la verdadera bondad de Dios se muestra, es que Dios, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí se muestra la verdadera bondad. La verdadera bondad no se muestra solamente en cosas, porque esa persona tal vez le hacía cosas buenas a alguien que le hacía cosas buenas. Pero y si le hacían cosas malas, tal vez no iba a actuar con esa misma bondad. Pero recuérdenlo al Señor Jesús, que estando en la cruz, Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, tenemos que tener bien en claro, usted busque conocer dos cosas. Conocerla vivencialmente, la bondad de Dios. Y conocerla por la palabra, porque no espero que nadie conozca vivencialmente la severidad de Dios.
pero conozca por la palabra lo que es la severidad de Dios. Fue Dios el que mandó el juicio, el diluvio. Fue Dios el que mandó el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Fue Dios el que le dijo, o por medio de su siervo Moisés, hizo que la tierra se abriera y Coré y todo ese grupo fueran tragados, y dice la Biblia que literalmente ellos descendieron vivos al Seol, es decir, vivos al lugar de los muertos. Entonces, mire, cómo Dios nos juzga. El Dios Todopoderoso no es un ser que está allá arriba queriendo actuar brutalmente, que desata su ira al azar. Es necesario entender que en su relación con sus criaturas, el Dios Todopoderoso actúa ¿cómo? Con rectitud, con justicia. Usted lo puede leer en su casa, primera de Isaías 45, el verso 21, o como ya leímos allá en segunda de Timoteo 4:8, que Él es un juez justo. El creyente debe ser consciente de que Dios es justo, que Él ha establecido un gobierno moral en el mundo, que ha puesto sus leyes a disposición para la práctica. Cuando las leyes divinas son observadas por sus hijos, Dios los recompensa, pero cuando son quebrantadas, hay consecuencias, hay sanciones. El juicio del Señor no lo hace por apariencia, no hace por la apariencia de los hechos, porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, las intenciones más profundas. La justicia de Dios. Quiero que para finalizar veamos cómo fue la justicia de Dios en la vida de David, porque hace un rato hablamos de David. Miren, David, la Biblia habla acerca de David, y si Dios permite, tal vez desde el mes de mayo o el mes de junio empecemos a estudiar la vida del rey David. La Biblia habla de que el rey David era un hombre conforme al varón de Dios, pero cuando David pecó contra el Señor, contra su prójimo, él experimentó la justicia de Dios. Aunque amaba a su siervo, el Todopoderoso no lo eximió de castigo. Dios es un Padre amoroso, pero también es un Dios justo. Él no tiene por inocente al pecador. La severidad divina es para aquellos que no viven conforme a su palabra, para aquellos que esconden sus pecados, pero su bondad, su cuidado alcanza a quienes confían, a quienes dejan sus pecados, aquellos que buscan expresar la verdadera justicia. Por tanto, usted y yo debemos que considerar la bondad y la severidad de Dios. Entonces, para finalizar, para concluir este mensaje, debemos obedecer, debemos seguir la enseñanza, la recomendación del Señor Jesús, de no juzgar a los demás apresuradamente. No debemos tomar la posición de juez contra nadie, mucho menos juzgar a una persona solamente por su apariencia exterior. Cuando usted y yo vamos a hacer una valoración sobre las actitudes de alguien, debemos hacerlo de forma equilibrada, juiciosa, sensata, evitando toda forma de prisa. Y debido a esto debemos tener presente que nuestros comentarios, nuestras opiniones, nuestros juicios tienen que ser bajo la misericordia y la prudencia en nuestras opiniones. Amén.